Listo. Bueno, hoy le vamos a presentar nuestro trabajo titulado Implementación de PCR para la amplificación del gen 16S presente en Rhizobium utilizando los primers 8F y 1492R. Mi grupo está conformado por Dana Helves, Gloria Herrera, Dana Millán, Carmen Olaya, Juliana Zuna, Carmen Pitre, Diany Vargas, Geraldine Zulaga y quien les habla, Laura Valencia. Pasa. Listo. Entonces, generalidades de la bacteria Rhizobium. Rhizobium es un género de bacterias que es fijadora de nitrógeno que viven en el suelo y van a formar asociaciones simbióticas con leguminosas. Estas bacterias tienen un papel pues importante en la agricultura porque van a reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados, mejorando así pues la calidad del suelo y aumentando el rendimiento de cultivos como frijol, soya, lenteja, entre otros. Además de esto, algunas cepas de Rhizobium pues, pueden producir compuestos antimicrobianos pues, que van a ayudar a proteger las raíces contra patógenos del suelo. Como lo dije, esta bacteria es muy importante en el crecimiento vegetal, ya que tiene fijación simbiótica, produce fitohormonas como la AIA, solubiliza fosfato y mejora la disponibilidad de nutrientes y va a inducir resistencia sistemática en la planta. Pasa, pasa, a ver. Listo. Según su taxonomía, Rhizobium pertenece al dominio bacteria, filo Protobacteria, clase Alpha Protobacteria, orden Hipomicrobiales y familia Rhizobiceae. Son bacterias gram negativas en forma de bastón que son móviles gracias a sus flagelos y pueden crecer en condiciones aeróbicas o microaerofílicas. Su función más importante es la fijación biológica del nitrógeno, convirtiendo el nitrógeno atmosférico en amonio, eh, haciendo que sea una forma de que las plantas puedan aprovechar. También tenemos el Rhizobium del frijol. En el caso del frijol común, que es Phaseolus vulgaris, Rhizobium es fundamental porque pues, le va a permitir obtener nitrógeno del aire, evitando así la necesidad de usar tanto fertilizante químico. Gracias a esta asociación, el frijol pues mejora su crecimiento, el rendimiento de su grano y la calidad del cultivo. Además de eso, cuando la planta muere, pues deja el nitrógeno en el suelo, lo que va a beneficiar a los cultivos que se siembran después. Por eso, pues el uso de este microorganismo como inoculante se considera una estrategia sostenible y económica. Pasado. Las simbiosis asociadas a Rhizobium. Listo. Las leguminosas y las bacterias del género Rhizobium pues van a establecer una relación simbiótica mutualista, lo que quiere decir que ambas se van a beneficiar. Pues todo empieza con un intercambio de señales químicas entre las raíces y la bacteria. Luego de esto se va a producir el reconocimiento, la infección y finalmente la formación del nódulo. Para esto pues intervienen diferentes factores que modulan pues la simbiosis. Entre esto está el flavonoides, que va a definir las señales iniciales entre ambos organismos, los esopolisacáridos, que van a permitir la invasión bacteriana y modulan pues, la respuesta inmune de la planta, el sistema de secreción tipo 3, que va a regular la compatibilidad mediante la liberación de proteínas efectoras, y los péptidos NSR, que van a controlar la diferenciación bacteriana y la eficiencia en la fijación de nitrógeno. Listo. El gen 16S como marcador molecular y reloj evolutivo. Este es uno de los marcadores moleculares más utilizados en microbiología y de manera universal, ya que está presente en todas las bacterias y codifica pues, una parte del ADN ribosomal de la subunidad pequeña 30S. Este gen tiene regiones muy conservadas que son similares en todas las bacterias y otras regiones variables que van a permitir diferenciar entre géneros y especies. Por esto, se le considera un reloj biológico porque las mutaciones que se acumulan en él pues van a permitir estimular relaciones, ya sean evolutivas, entre distintas bacterias. Además de esto, va a presentar pues, una tasa evolutiva lenta y relativamente constante en regiones conservadas. Pasa. A pesar de su utilidad, pues este gen tiene algunas limitaciones. Entre ellas está su
velocidad de evolución, ya que no va a ser igual en todas las bacterias. Algunas especies pues, pueden tener varias copias ligeramente diferentes del gen. También la presencia de múltiples copias del gen en algunos genomas bacterianos con posibles variaciones intragenómicas y los eventos de recombinación que pueden generar errores en los análisis filogenéticos. Aún así, sigue siendo una herramienta pues, esencial para la identificación bacteriana. Pasa. ¿Por qué usar los primer 8F y 1492R para amplificar el gen 16S? Estos primers son los más comunes para amplificar el gen, ya que van a tener casi la totalidad del mismo, obteniendo fragmentos de entre 1400 y 1500 pares de base. Este par de cebadores va a permitir cubrir todas las regiones variables del gen, brindando una identificación muy precisa a nivel de especie. Como ventaja y desventaja tenemos que ventaja tiene la alta resolución filogenética, que va a permitir la identificación bacteriana a nivel de especie, también la amplia cobertura taxonómica al unirse a regiones conservadas del gen, y la estandarización internacionalmente comparable con bases de datos. La desventaja del uso de estos primers es que pueden generar sesgos de amplificación hacia ciertos grupos bacterianos, eh, riesgo de amplificación inespecífica y variaciones entre versiones que pueden afectar pues, la cobertura y el alcance de los mismos. Bueno, acá tenemos otros primers implementados para la amplificación del 16S ribosomal. Estos fueron algunos estudios, como lo es el de 1991, Weisburg y compañía, que llevaron a cabo un estudio para realizar o, bueno, diseñar conjuntos de primers universales, pues estos fueron empleados para la amplificación de la región 16S ribosomal en diversas bacterias. En esta implementación estuvieron los cebadores FD1 y RD1, que ellos fueron capaces de amplificar taxones bacterianos y pues este par se utilizaron en la aplicación general de este estudio. También tenemos por otro lado en el estudio en el 2016 de Fisher y su equipo. Ellos llevaron a cabo una comparación de distintos cebadores. Esto fueron tanto en bacterias como en arqueas y pues era para poder determinar el desempeño. Acá se utilizaron los cebadores SD-BAP 0907 alfa A20, SDVAP 0785 alfa A21 y SDARSH 0519 S15. Ellos pues demostraron una mayor cobertura en la ampliación de la secuencia 16S ribosomal. Bueno, en el 2019, Brown y su equipo hicieron el uso de varios primers y ellos resultaron cebadores universales para procariotas específicamente, como fueron el 515F y el 806RB. Ellos hicieron la amplificación de la región 16S ribosomal en arqueas, bueno, de una arquea, pero pues los resultados no salieron muy bien, tuvieron un mal desempeño y pues esto fue a nivel de especificidad y cobertura de la secuencia. En el 2024 Soap y compañía realizaron una comparación del rendimiento de 3 cebadores, los cuales fueron 338F, 806R, 515F, 806R y 515F, 907R. Esto fueron en comunidades bacterianas nitrificantes y pues eso dependían de las bacterias como oxidantes de amonio y bacterias oxidantes de nitrato, lo que obtuvieron un rendimiento de cada conjunto de cebadores estudiados. Siguiente. Bueno, acá en Estado del Arte tenemos como un artículo que fue la identificación rápida de Rhizobium mediante análisis de polimorfismos de longitudes de fragmentos de restricción de genes de ARN16S amplificados por PCR. Entonces, acá el papel fundamental de Rhizobium fue la fijación biológica del nitrógeno en las plantas, lo que a convertirse en una identificación precisa de la necesidad de poder entender los mecanismos que se utilizó y poder detectar nuevas cepas que fueron características potenciales para no clasificarlos anteriormente. Para no tener taxones clasificados anteriormente. Siguiente.
Acá tenemos otro que fue la promoción del crecimiento del frijol común y diversidad genética de bacterias de pastizales amazónicos. Entonces acá en Brasil utilizaron 3 cepas de Rhizobium, las cuales fueron inoculadas en el frijol, para el frijol, y fueron CIAT 899, PRF 81 y H12. Los resultados demostraron que las plantas del frijol no se beneficiaron de la fijación del nitrógeno en el campo, pues sin la necesidad de poder aplicar fertilizantes nitrogenados. Y tenemos otro que fue la secuenciación, análisis filogenético y de expresión del gen RNA 16S en Rhizobium del garbanzo. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue identificar molecularmente las cepas de Rhizobium aisladas del garbanzo y pudieron evaluar su potencial simbiótico. Entonces, este trabajo evidenció la importancia del RNA 16S como un marcador molecular y la utilidad de la PCR, que fue una herramienta para la identificación y caracterización de Rhizobium en suelos agrícolas, especialmente en garbanzo. Bueno, acá tenemos como objetivo general implementar la técnica de PCR para la amplificación del gen 16S del género Rhizobium empleando primers como lo fueron 8F y 1492R con el fin de confirmar su identidad molecular. Objetivos específicos. Fue estandarizar las condiciones de PCR para poder llegar a lograr una amplificación 16S de Rhizobium mediante estos 2 primers, como ya lo dije anteriormente, que fueron 8F, 1492R. Y el segundo fue analizar los productos de amplificación mediante la electroforesis para poder verificar la presencia y tamaño del fragmento correspondiente al gen 16S. Bueno, aquí tenemos, se realizó pues una búsqueda en la base de datos de NCBI para identificar la secuenciación del 16S ribosomal presente pues en el genoma del Rhizobium. Esta secuencia pues se analizaron los datos obtenidos tanto de forma manual también como by Prime, en el cual pues permitió visualizar los cebadores o los primer utilizados, como ya lo dijeron anteriormente mis compañeras, Primer Software 8F y Primer Reverse 1492R con un tamaño amplicón de 1442 par de bases. Aquí pues tenemos el gráfico donde se observa pues la posición de los primers a lo largo de la secuencia, indicando pues la amplificación de un fragmento de aproximadamente 1442 pares de bases, en donde pues en la parte inferior se detallan las características de cada cebador, como su secuencia, la temperatura de alineamiento, la hebra de ADN donde se ubican. Aquí pues tenemos nuestro artículo de referencia, el cual se basa en la diversidad funcional y filogenética de bacterias asociadas a las raíces de Ajuga bracteosa en el Valle de Cangra. Este estudio, pues como tal, obtuvo un objetivo de identificar bacterias rizosféricas y endofíticas con potencial para promover el crecimiento vegetal. También pues se obtuvieron las muestras de distintos tipos pues de suelos y raíces y en el caso pues de las muestras de ADN bacteriano pues se amplificó mediante PCR utilizando pues los primers universales 8F y 1492R del gen 16S ARN ribosomal. Y pues finalmente los productos amplificados fueron analizados por secuenciación y electroforesis pues para clasificar como tal las bacterias. Aquí tenemos pues como las indicaciones del fabricante, del kit Gene, incluyendo pues su preparación de la muestra, las cantidades recomendadas de cada componente y pues las condiciones como tal del ciclo de la PCR. Aquí pues tenemos en las tablas, se presenta pues los respectivos controles, tanto positivo como negativo. Se muestra como la composición de los componentes utilizados pues en la PCR implementando el kit Gene.
Aquí es de manera como general que están los componentes con sus cantidades. Aquí pues están las tablas ya como más específica la composición del buffer, más detallado de los demás reactivos que pues conforman como tal esta mezcla de la reacción, donde observamos el control positivo que pues incluye el ADN molde para confirmar la amplificación correcta, y pues también está el control negativo que pues carece de ADN, pues permitiendo verificar la ausencia de contaminación o amplificación inespecífica. Aquí ya están más detallados como tal los controles con sus cantidades. Aquí podemos observar la metodología de la PCR, detallando pues las temperaturas y los tiempos de cada etapa del ciclo de amplificación, y pues también el proceso donde inicia con una desnaturalización inicial al 94 grados centígrados, seguida pues por los ciclos repetidos de la desnaturalización, y sigue lo del alineamiento de primer a 51 grados centígrados, elongación a 72 grados centígrados, y pues finalmente se da una elongación final de 15 minutos a 72 grados centígrados. Aquí tenemos pues la metodología de electroforesis, el cual pues el proceso inicia con la preparación del gen usando agarosa al 2%, tampón TAE y bromuro de etidio. Luego se realiza pues la carga de las muestras junto con un marcador de peso molecular, y posteriormente se lleva a cabo pues la corrida electroforética aplicando un voltaje de 80 durante 60 minutos. Y finalmente se visualizan pues las bandas de ADN bajo luz pues ultravioleta. Aquí tenemos los anexos del otro kit como tal del Fat Green, el cual pues aquí están las indicaciones del fabricante con sus respectivos componentes y volúmenes. Y aquí están los componentes de la PCR del kit, el cual está pues el control positivo y el control negativo. Pero nosotros, como el grupo de nosotros va a trabajar más que con el buffer de FatGen. Muchas gracias.